Donald Trump podría estar a punto de tomar su peor decisión hasta la fecha, despedir a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. No solo es que no niegue que esto vaya a pasar, sino que se ha filtrado que su equipo ya tiene redactada una carta de despido. La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos, y en los más de 100 años de historia que tiene a sus espaldas, nunca jamás se ha estado siquiera cerca de despedir a su presidente. Trump le ha llamado de todo, incluso cosas que no podemos decir en este canal porque básicamente nos tumbarían el vídeo. Pero es que estos últimos días ha echado todavía más leña al fuego. Por ejemplo, y por motivos muy interesantes que veremos más adelante en este vídeo, el presidente se hizo invitar a una construcción de la Reserva Federal para criticar delante de las cámaras a Jerome Powell por el dinero que supuestamente, y digo supuestamente porque Trump se inventó las cifras, que la Fed se estaba gastando en esas obras. So we're taking a look and it looks like it's about 3.1 billion. It went up a little bit or a lot. So the 2.7 is now 3.1. I'm not aware of that. La cosa no quedó ahí. Este 16 de julio Trump se tiró a la piscina y preguntó directa y públicamente delante de todo el mundo a unos políticos republicanos sobre si debería despedir a Jerome Powell. Lo hizo exactamente a las 11 de la mañana. Pues bien, justo después, solo la idea del despido causó tanto temor que provocó un desplome del dólar del 1,2%. Repito, solo la idea. Únicamente el hecho de que Trump planteara el despido ya hizo perder a los estadounidenses más del 1% del valor de sus dólares. Y ya sé que un 1% puede parecer poco, pero pensad que en un año entero lo normal es que la inflación consuma el 2%. En otras palabras, que con solo una frase, Trump provocó una pérdida de valor equivalente a 6 meses de inflación a todos los estadounidenses. Esto nos deja una cosa muy clara. El despido de Jerome Powell sería catastrófico para la economía de Estados Unidos. Sería la peor idea de Donald Trump hasta la fecha. Y eso que ha tenido otras tantas. Los políticos deben mantenerse al margen de la gestión de su moneda para que no la usen en favor de sus intereses personales, como ya ha sucedido en países como Venezuela o Argentina. Porque cuando los políticos tienen la llave de su banco central, pueden usar la maquinita de imprimir billetes. Y el resultado siempre es el mismo. Una borrachera de gasto público que se termina pagando con inflación. Para que os hagáis una idea, según un artículo científico del exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, los países con bancos centrales más independientes, como es el caso de Suiza, tienen la mitad de inflación que otros países, incluso países como Alemania, donde esa independencia no está tan garantizada. La independencia de los bancos centrales no se puede negociar. Esto casi nadie lo niega. Es que ni siquiera lo niega el actual secretario del Tesoro de Donald Trump, que por cierto es uno de los nombres que ha sonado para sustituir a Powell. Como he dicho muchas veces, la política monetaria de la Reserva Federal es un tesoro que debería estar protegido para preservar su independencia. Esta independencia es fundamental para el continuo crecimiento y la estabilidad económica de Estados Unidos. Ahora bien, Scott Bessent pues tampoco es tonto, y sabiendo que él podría sustituir a Powell, ha decidido matizar sus palabras. Sin embargo, esta autonomía se ve amenazada por la persistente intrusión del mandato en áreas que van más allá de su misión principal. Se debería llevar a cabo una revisión de la decisión de emprender un proyecto de esa índole por parte de una institución que informa pérdidas operativas de más de 100.000 millones de dólares por año. Según los círculos trumpistas, que el presidente del gobierno expulse de su cargo al presidente de la Reserva Federal es algo necesario para proteger la independencia del Banco Central. Y además estaría completamente justificado porque, según su criterio, Jerome Powell es un corrupto y un inútil en su trabajo. ¿Qué pasará entonces? Pues por lo pronto, lo que sabemos es lo siguiente. Trump ya ha escrito la carta de despedida de Powell. Las leyes, en principio, no permiten este despido, pero el presidente puede haber encontrado un entresijo legal para poder ejecutarlo. Y si finalmente lo hace, entraremos en un escenario nunca antes visto en la economía estadounidense. ¿Qué pasará entonces? ¿Se trata de otro supuesto ajedrez en 8 o 16 dimensiones? ¿Cuáles serán las consecuencias? Pues hoy en Visual Economic os lo contamos. Pero antes una noticia. Hemos abierto un canal de Telegram para todos vosotros. El canal de la Visual Factory. Ahí enviamos cada semana contenido gratuito sobre actualidad política, económica, financiera, vídeos en vertical. Vamos, este canal es muy interesante, sobre todo si te gusta la actualidad y el mundo de la inversión. Primero, porque es la forma de mantenerte actualizado sobre todo lo importante que pasa en el mundo. Y segundo, porque ahí damos las claves sobre cómo esas informaciones, esa actualidad, esos eventos pueden afectar a los mercados, a tu economía y sobre todo a tus inversiones. Por ejemplo, hemos hecho entradas advirtiendo de cómo el oro o el franco suizo podrían revalorizarse con la inestabilidad económica internacional. También hemos hablado del sector del petróleo y de cómo puede evolucionar los próximos
próximos meses teniendo en cuenta la actualidad en Oriente Medio, los ciclos de inversión en Estados Unidos o la demanda de China. O por ejemplo, hemos explicado por qué la bolsa española está creciendo más y más rápido que la estadounidense. Pero ojo, no tratamos solo temas de inversión, también hablamos de cuestiones tan importantes como la receta que Israel está siguiendo con éxito para evitar el colapso demográfico, o por ejemplo, cómo la revolución del gasto en defensa europea está cambiando la industria militar. De hecho, el tema del despido de Jerome Powell lo hemos tratado antes en nuestro grupo de Telegram que en este vídeo, básicamente porque es más rápido. Así que si quieres estar al tanto de los eventos más importantes que ocurren cada semana y sobre todo entender cómo pueden afectarte, únete al canal de Telegram de la Visual Factory en el código QR que ves en pantalla o en el link que te dejo por aquí abajo, en la descripción. Vamos primero con lo más sencillo. ¿Por qué Trump está tan obsesionado con despedir a Jerome Powell? Pues básicamente porque la Reserva Federal decide el tipo de interés de la economía. Y a ver, en realidad no existe un solo tipo de interés, ni la Reserva Federal tiene un botón mágico para controlarlos automáticamente. En realidad, podríamos decir que la Reserva Federal es como una especie de director de orquesta. Lo que hace es marcar las pautas generales, pero luego cada músico puede sonar un poco distinto. Sea como sea, lo realmente importante es que Trump opina que Jerome Powell está siendo muy lento para bajar los tipos de interés. De hecho, uno de sus apodos favoritos para el presidente, porque sí, ahora se ve que el presidente de Estados Unidos le pone apodos graciosos al presidente de la Reserva Federal, es Mr. Demasiado Tarde. Jerome Powell ha sido muy malo para nuestro país. Deberíamos tener los tipos de interés más bajos de la Tierra y no los tenemos. A grandes rasgos, tipos de interés bajos implican deuda pública barata, aunque esto no siempre es así, como veremos después, pero esa es la idea. Y claro, Donald Trump es un adicto a la deuda pública. Hemos hablado de ello varias veces, como por ejemplo cuando hablamos de la Big Beautiful Bill, el paquete ómnibus de medidas económicas del gobierno republicano que va a acabar disparando el déficit en más de 3 billones hispanos de dólares durante la próxima década, con el potencial para llegar incluso a los 5. O dicho de otra manera, que el déficit público se estabilizará en el 7%, una auténtica barbaridad. Os recuerdo, por poner más contexto, que los países europeos se comprometen a que esta cifra no pase del 2%, y Estados Unidos se va a ir a un 7%. Toda esta deuda se tendrá que pagar de alguna manera, y se tendrá que pagar con intereses que serían más bajos si la Reserva Federal bajara los tipos. Pero claro, la Reserva Federal no tiene ese objetivo. La Reserva Federal existe para controlar dos cosas. Uno, la inflación. Y dos, el desempleo. Ahora bien, la inflación sigue siendo más alta de lo que le gustaría a todo el mundo. Está más cerca del 3% que del 2%, que es, en teoría, el objetivo que ponen los bancos centrales. Y sobre el empleo, pues, ¿qué queréis que os diga? El paro está casi en mínimos históricos en Estados Unidos. Prácticamente quien quiere trabajar, trabaja. Así que el mercado laboral estadounidense no necesita ningún empujón adicional. Estos dos datos explican por qué motivo la Reserva Federal está siendo tan conservadora para bajar los tipos. Una bajada muy fuerte podría disparar la inflación sin conseguir ningún beneficio más allá de volver la deuda pública más barata. Este es, en esencia, el conflicto entre Donald Trump y la Reserva Federal. La novedad es que ahora los trumpistas han redoblado su ofensiva contra Powell y cada vez hay más rumores sobre su despido o sobre una supuesta dimisión voluntaria. La pregunta es, ¿realmente puede Trump despedir al director de un organismo tan independiente? Pues la respuesta, como hemos dicho antes, es que en teoría no, al menos no directamente. Esto lo ha dejado muy claro el Tribunal Supremo. Sin embargo, como se suele decir, echa la ley, echa la trampa. En la Ley Fundacional de la Reserva Federal del año 1913 existe una cláusula que permite despedir al presidente siempre que haya un caso contra él. Claro, el problema es que no existe jurisprudencia sobre qué es o qué deja de ser exactamente un caso. Por eso mismo, los trumpistas están llevando a cabo un ataque por tres frentes diferentes, tres causas distintas que podrían servir para lograr su expulsión y justificarlo como un caso. ¿Y sabéis qué es lo más gracioso? Pues que la causa más potente, la que más base legal podría llegar a tener, en realidad no tiene absolutamente nada que ver con su trabajo en la política monetaria, sino simplemente con la renovación de un edificio. ¿Por qué una renovación de 2.500 millones de dólares de la Reserva Federal podría ser la ruina de Jay Powell? ¿Os acordáis del vídeo de la obra que os he enseñado hace un rato donde Trump y Powell estaban así con caras raras, que aquello parecía un episodio de The Office? Pues exactamente eso. La historia es muy sencilla. La Reserva Federal lleva desde el año 2017 queriendo renovar uno de sus edificios que llevaba 100 años sin recibir mantenimiento serio. ¿El problema? Pues lo que siempre ocurre en estas cosas, retrasos y sobrecostes. Hablamos de un presupuesto que ya llega a los 2.000 millones y medio de dólares, y todo para renovar un par de edificios. Según varios políticos trumpistas, incluyendo altos cargos como Ross Bowles, que es la cabeza del departamento que se encarga del presupuesto público, aquí hay un claro caso de corrupción y de malversación de fondos públicos. Por su parte,
parte, desde la Fed dicen que estos sobrecostes son típicos en este tipo de obras y que en realidad las causas principales han sido una toxicidad del suelo más alta de lo esperado y que funcionarios dependientes de Trump no han escatimado en gastos a la hora de encargar el mármol más caro posible para decorar el edificio. Powell dice que él hubiera preferido cristal para representar la transparencia, pero que se impuso el criterio del Ejecutivo. Sea como sea, vamos a ver, está claro que esto no es una excusa ni mucho menos para despedir a un presidente de la Reserva Federal como es Powell, o al menos no moralmente. ¿Servirán estas acusaciones para quitarle a Powell el asiento de director de la Fed? Pues seguramente no. Pero ojo, porque este no es el único frente de batalla por el que los republicanos están atacando al presidente de la Reserva Federal. Atentos, la Fed tiene el monopolio de la emisión de dinero de la primera potencia del mundo, y aún así pierde dinero, unos 200.000 millones de dólares en los últimos 2 años. ¿Recordáis la cita que os hemos mostrado antes de Scott Bessent, que es el actual secretario del Tesoro? Pues esta era su principal crítica a la gestión de Powell. Y a ver, desde luego, esto tiene mucho más fundamento que lo de los edificios rehabilitados. Hay pocas causas mayores para echar a alguien de su puesto de responsabilidad que el hecho de que esté perdiendo dinero a raudales, más aún si esas pérdidas las termina pagando el contribuyente con sus impuestos. Pero, por supuesto, las cosas no son tan sencillas. Es cierto que la Fed está perdiendo dinero, pero esto ni es culpa del banco, ni mucho menos de su actual director. Pero para entender por qué, primero tenemos que entender cómo gana o cómo pierde dinero un banco central. Aquí no hay mucho misterio. Un banco central funciona como cualquier otro banco. Por un lado, compra activos que le reportan un beneficio, como bonos de otros países, y por otro, se endeuda, pagando a otras instituciones como bancos comerciales. Pues bien, el problema de la Fed es que durante la pandemia compró muchos bonos a largo plazo a los bancos comerciales y los pagó con reservas de dólares. Esto lo hizo por un motivo muy sencillo: sanear el balance de los bancos. Los bonos se pueden impagar, y como ya vimos con casos como el del Silicon Valley Bank, un pequeño problema de liquidez puede tumbar un banco entero y extenderse al resto del sistema financiero si no se hace nada al respecto. En cambio, los dólares son mucho más seguros y garantizan estabilidad. Así que la Fed, cuando pasó todo aquel problema, cambió estos activos arriesgados de los bancos por activos seguros, como el dólar, para garantizar la sostenibilidad del sistema financiero. Y de paso, le quitó el miedo a dar créditos a los bancos comerciales, que al final acabó estimulando la economía. Pero claro, aquí hay un pequeño problema. En el año 2021 los tipos de interés estaban hundidos, y aquí hay que dejar una cosa muy clara. Antes hemos dicho que en la economía hay varios tipos de interés. Pues bien, el tipo de interés que marca la Fed es justamente el tipo de interés que paga a los bancos comerciales por sus reservas. O dicho de otra manera, si los tipos son muy bajos, a la Fed no le cuesta nada comprarle bonos o lo que sea al resto de bancos. ¿Pero qué ocurre cuando suben los tipos? Exacto, que la Fed tiene que empezar a pagar mucho interés por las reservas que les ha vendido. El resultado es lo que estáis viendo en esta gráfica. Por culpa de la subida de tipos, los intereses que la Fed tiene que pagar a los bancos comerciales se han disparado, y por ahora son mucho mayores de lo que gana con los bonos que tiene en su balance. Es decir, que sale más dinero del que entra. Entonces, ¿son estas pérdidas culpa de la Reserva Federal? Pues directamente sí, pero no por culpa de una mala gestión, sino precisamente por haber llevado a cabo un programa de estímulo que el propio gobierno le estaba pidiendo. Vamos, es que Donald Trump y Joe Biden son mucho más culpables de estas pérdidas que el propio Jerome Powell. Pero amigos, todavía hay una crítica más a la que algunos políticos y abogados republicanos se están agarrando para sancionar a Powell. Otra muy relacionada con la gestión de la pandemia: el boom de la inflación. Esta crítica también es muy fácil de entender. El objetivo principal de la Fed es mantener a raya la inflación, pero claro, en 2022 ya sabemos todo lo que pasó. Esto es un hecho que no se puede negar. La pregunta, lo que de verdad nos interesa, es: ¿fue Powell responsable? ¿Tuvo Powell la culpa de la inflación? Y aquí no me voy a andar con rodeos. No, la inflación se disparó en todos los países del mundo. Es cierto que la Fed reaccionó tarde y que debería haber subido los tipos de interés unos meses antes, pero seamos sinceros, los principales responsables de la inflación fueron, otra vez, Donald Trump y Joe Biden con sus paquetes de estímulo. La inflación no tuvo las mismas causas en Europa y en Estados Unidos. Mientras que en el viejo continente lo que más se encarecía era la energía, en Estados Unidos no había un precio que despuntara por encima del resto. Y es que, según un artículo científico muy reciente, la mayoría de la inflación en el país del tío Sam se explica por un shock de demanda agregada, no por un shock de oferta. O dicho de otra forma, que la economía estaba súper recalentada por los estímulos excesivos de gasto público que se usaron para combatir la crisis del COVID. Los paquetes de estímulo que Trump inició y que luego siguió Joe Biden. La gente tenía mucho dinero caliente en las manos y lo gastaba como si le quemara. Es cierto que quizá la Fed debería haber subido más los tipos o haber reaccionado antes, pero las causas del boom de los precios hay que buscarlas fuera del Banco Central, hay que buscarlas en el gobierno.
En todo caso, estos son los 3 argumentos del círculo íntimo de Trump para cesar a Powell. Sinceramente, ninguno tiene muchas posibilidades de salir adelante, pero hay una cosa que no se puede negar: el mercado tiene miedo. Aunque Trump consiguiera despedir a Powell, lo cierto es que el presidente de la Fed no tiene ningún poder especial. La política monetaria no la decide él, sino el Comité Federal de Mercado Abierto, un grupo formado por los 7 gobernadores de la Junta de la Fed y 5 presidentes de los 12 bancos que conforman la Reserva Federal. Y amigos, prácticamente toda esta junta tiene la misma opinión que Powell. No hay ningún motivo para darse prisa para bajar los tipos de interés, o al menos no mientras la inflación siga alta y el desempleo siga bajo. Además, incluso si Powell pierde su asiento de director, él seguirá estando en la junta, votando igual que lo hace ahora. De hecho, incluso si le despiden como presidente, seguirá en esta junta hasta el año 2028. Así que con su despido, Trump no conseguiría nada. Pero es que incluso si lograra su objetivo final de controlar toda la junta como si fueran marionetas, tampoco está claro que una bajada de tipos pudiera volver más barata la deuda pública. ¿Por qué? Es que esta es la otra cara de la moneda. Históricamente, siempre que han bajado tipos, el gobierno se ha podido endeudar más barato. Pero es que esto no tiene por qué suceder ahora. En el último año la Fed ha estado bajando tipos, pero sin embargo, la deuda americana se está volviendo cada vez más cara y la moneda está perdiendo valor. Y ojo, porque este fenómeno no está ocurriendo solo en Estados Unidos, también en la Unión Europea, en Reino Unido y en cierto sentido hasta en Japón. La correlación entre el tipo de interés de los bancos centrales y el interés de la deuda pública siempre había sido positiva, pero ahora la situación ha dado un giro de 180 grados. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué ahora bajar tipos no afecta a la deuda? Pues básicamente, la explicación es que la deuda pública está creciendo tanto que el mercado ya no se fía al 100% de que los países la vayan a pagar, al menos no sin provocar muchísima inflación. Pero es que en Estados Unidos se le está sumando otro factor: la desconfianza en la calidad institucional. Si Donald Trump expulsa a Jerome Powell, os aseguro que la deuda se volverá mucho más cara. Da igual cuánto bajen los tipos, porque pensadlo bien, ¿quién se fiaría de un país que está siguiendo el manual del buen peronista argentino? ¿Quién se fiaría de un político que quiere tomar el control de su banco central? Pues efectivamente, eso mismo. Donald Trump se la tiene jurada a Powell, por mucho que de vez en cuando diga que no, que él está 100% comprometido con la independencia del Banco Central, pero los hechos son los que son. Lo cierto es que es prácticamente imposible que logre expulsarlo, pero otra cosa es que la presión mediática le acabe obligando a dimitir. Pero aún así, Trump no lograría su objetivo principal de abaratar la deuda pública, todo lo contrario. Todo esto es una jugada que realmente no tendría resultados efectivos, probablemente no serviría para abaratar la deuda pública, y sin embargo puede crear un caos institucional de confianza muy pero que muy preocupante. Pero llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que Trump está cada vez más decidido de expulsar de su cargo a Jerome Powell? ¿Os parece que alguno de los 3 motivos es una causa convincente? ¿Qué ocurriría con la deuda pública si un títere de Trump estuviera a cargo de la política monetaria del Banco Central? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.